¿Y si el primer asesinato de la historia de la humanidad no fue por odio? ¿Y si se trató de un hermano que simplemente quería ser visto por su padre y nunca lo fue? Antes de que existieran las naciones, antes de que existieran los reyes, antes de que existieran los profetas o los sacerdotes o los reinos que surgían y caían, había dos hermanos parados en un campo. Uno llevaba un cordero, el otro trigo. Al final de aquel día, solo uno seguiría con vida, y la tierra misma conocería el sabor de la sangre humana. Esta es la historia de Caín y Abel. Pero en realidad no es una historia sobre agricultura, sacrificios ni siquiera sobre asesinatos. Es una historia sobre una herida que todo ser humano lleva consigo. La herida de sentirse invisible. La herida de compararse con alguien más y no estar a la altura. La herida de ver cómo el amor parece fluir hacia otra persona mientras uno se queda ahí, con las manos llenas de todo lo que tiene para ofrecer. Y, aún así, no es suficiente. Si alguna vez te has sentido invisible para las personas cuya aprobación más necesitabas, esta historia es para ti. Si alguna vez viste a un hermano, un amigo o un compañero de trabajo recibir aquello que tanto anhelabas y sentiste esa amarga sensación en el pecho, esta historia es para ti. Quédate conmigo, porque lo que sucedió en aquel campo hace miles de años sigue ocurriendo, aunque de forma más silenciosa, en salas de estar, oficinas e iglesias, todos los días. Si esta historia te conmueve, tómate un momento para suscribirte. Contamos estas antiguas historias con calma y reverencia, como merecen. El mundo aún era nuevo. La tierra bajo sus pies descalzos jamás había conocido un arado antes de que Adán la arara. Los pájaros tenían nombres porque Adán se los había dado, y esos nombres aún flotaban en el aire. El Edén había quedado atrás, un recuerdo como un fuego que antaño había calentado a toda la familia y que ahora solo era humo en el horizonte. Adán y Eva habían caminado hacia el este desde aquel jardín, sin cargar más que el peso de lo que habían perdido y la extraña carga de ser las únicas dos personas que habían conocido la perfección. Y luego vinieron los niños. Caín fue el primero. Eva lo sostuvo en sus brazos. Esta pequeña criatura, húmeda y flácida, salió de su propio cuerpo, y ella lloró. Había dado a luz a un hombre, dijo. Pensó que tal vez este era el elegido, el que Dios le había prometido, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Imagínense. Imagina mirar a tu primogénito y creer que podría ser el salvador del mundo. Caín creció bajo esa mirada. Creció siendo visto como una promesa. Abel vino después. El nombre mismo significa aliento, vapor, algo que desaparece. Tal vez Eva ya estaba cansada. Tal vez había dejado de esperar milagros. Abel era simplemente Abel, el segundo hijo, el que llegó después. Los hermanos crecieron juntos en un mundo sin otros niños, sin primos, sin amigos, sin vecinos, solo ellos dos, sus padres y la vasta y silenciosa tierra. Habrían construido sus primeros juguetes juntos, habrían aprendido a caminar tomados de las manitas del otro. Caín, el mayor, le habría enseñado a Abel a lanzar una piedra, a silbar con los dedos ahuecados, a reconocer cuando el cielo anunciaba lluvia. Y he aquí algo que el texto nunca nos cuenta, pero que sabemos en lo más profundo de nuestro ser porque lo hemos vivido. Caín amaba a su hermano. Antes del campo, antes de la ofrenda, antes de todo, había un muchacho que le enseñó a su hermano pequeño a desenvolverse en el mundo. Eso hace que lo que viene después sea mucho más difícil de soportar. A medida que crecían, eligieron caminos diferentes. Caín trabajaba la tierra como le habían dicho a su padre. Sacaba la comida de la tierra con sus manos. Conocía el olor de la tierra removida en primavera. El dolor de una espalda encorvada todo el día sobre hileras de grano. La paciencia necesaria para esperar a que algo creciera. Abel cuidaba los rebaños. Se desplazaba con sus ovejas por las tierras abiertas. Aprendió el lenguaje del sangrado y el parto, de la lana y la leche, de los animales dóciles que confiaban plenamente en él. Ambos eran buenos trabajos. Ambos eran trabajos honestos. Ninguno era inferior al otro. Pero en algún momento, algo empezó a cambiar en Caín.
No sabemos exactamente cuándo. Tal vez fue una mirada que su padre le dirigió a Abel una noche junto al fuego. Tal vez fue la forma en que la mano de su madre permaneció más tiempo sobre el hombro de Abel que sobre el suyo. Tal vez no fue nada que nadie pudiera definir, solo una acumulación gradual, como un río que poco a poco esculpe un cañón de sentimientos, ser el mayor, el que más trabaja, el más responsable, y sin embargo, de alguna manera, no el favorito. Eres la respuesta a mi plegaria. Eso fue lo que Eva le dijo a Caín al nacer. Se aferró a esas palabras toda su vida. Se las repetía a sí mismo cuando el trabajo era duro. Cuando el sol le quemaba la nuca, cuando sus manos se agrietaban y sangraban por el frío. Eres la respuesta a mi plegaria. Eres la respuesta a mi plegaria. Necesitaba que aún fuera cierto. Llegó el día en que ambos hermanos presentaron una ofrenda a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra el grano que había cultivado, el alimento que había extraído de la tierra áspera. Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y de su grasa, lo mejor de lo que tenía, las porciones más selectas. Y el texto dice, Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no los miró con agrado. Debemos detenernos aquí, porque durante miles de años se ha debatido sobre qué tenía de malo la ofrenda de Caín. ¿Acaso el grano era insuficiente? ¿Exigió Dios sangre? ¿Se trataba del tipo de ofrenda? Tal vez. Pero volvamos a leer el texto. Dice que Dios no tenía consideración por Caín ni por su ofrenda. Primero el hombre, luego la ofrenda. Algo andaba mal en el corazón de Caín antes de que algo anduviera mal en el altar. Había traído algo, pero no se había traído a sí mismo. Había traído frutos, pero no había rendido culto. Había cumplido con el ritual de la ofrenda mientras su alma permanecía distante, con los brazos cruzados, esperando ser impresionada por su propia generosidad. Y Dios, que lo ve todo, lo vio todo. Caín estaba de pie junto a su altar y observó cómo el humo de la ofrenda de su hermano se elevaba recto y limpio hacia el cielo. Su propio humo se enroscaba y vacilaba. Miró sus manos. Miró a su hermano. Algo dentro de él se aquietó, luego se enfrió, luego se aguzó. Su rostro se ensombreció. El hebreo es suave aquí. Su rostro se entristeció. Como el rostro de un niño que se da cuenta de que el regalo que hizo ha sido rechazado. Como el rostro de un hijo que se da cuenta de que ha sido juzgado y hallado falto. Y entonces Dios le habló. Y este es uno de los momentos más tiernos y desgarradores de toda la Biblia porque Dios no reprende a Caín. No lo avergüenza. Se arrodilla junto a él como un padre con un hijo herido. Y le hace preguntas, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tienes el semblante triste? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no haces el bien, el pecado está al acecho a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Aquí, el pecado no se describe como culpa ni como una mancha. El pecado es descrito como un animal, una bestia agazapada fuera de la tienda, un depredador esperando a que el hombre de dentro salga solo. Dios le advertía a Caín, hay algo que te acecha, hijo. Lo veo. Lo veo agazapado a tu puerta. Puedes vencerlo. No tienes por qué dejarlo entrar. Caín escuchó esas palabras. No sabemos qué respondió, si es que respondió algo. El texto solo nos ofrece silencio. Un silencio que dura más de lo que debería. Un silencio en el que casi podemos oírlo tragarse su orgullo y ahogarse en él. Eres mi plegaria respondida. Las palabras que su madre había pronunciado sobre él resonaban en algún lugar lejano de su memoria. Adelante, mi sonaba diferente ahora. Este camino es un justo suscriptor y si él era la oración respondida, ¿por qué el humo de la ofrenda de su hermano se elevó más recto que el suyo? Si él era la oración respondida, ¿por qué todo lo que Abel tocaba parecía florecer mientras que el grano de Caín se sentía pesado en sus manos callosas? Si él era la oración respondida, entonces o la oración había sido errónea o él lo había sido. Pasaron los días, tal vez las semanas, y los hermanos seguían comiendo en la misma mesa. Eva seguía sirviéndoles a ambos.
Adán seguía hablando del trabajo del día. Desde fuera, nada había cambiado. Pero Caín había dejado de mirar a su hermano a los ojos. Casi se había convencido de que lo había perdonado. Casi. Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. 6 palabras. Eso es todo lo que nos dice el texto. 6 palabras y siglos de horror. No sabemos si Abel dudó. No sabemos si una voz interior le susurró que se quedara, que buscara una excusa, que no se fuera. Probablemente confiaba plenamente en su hermano. Había confiado en él toda su vida. Caín le había enseñado a tirar piedras y a silbar entre los dedos. Caín fue quien se le adelantó al mundo. Así que Abel siguió su camino, el campo vacío, la vasta quietud de un mundo que aún no sabía lo que estaba a punto de suceder en él. El viento soplaba entre la hierba, un pájaro volaba por ahí, 2 hermanos caminaban, uno tras otro. No sabemos qué se dijeron. No sabemos si Caín lo acusó, discutió con él o simplemente no dijo nada. No sabemos si fue repentino o si hubo forcejeo. Solo sabemos lo que pasó. Caín se alzó contra su hermano Abel y lo mató. La primera sangre derramada por manos humanas empapó la tierra y la tierra la absorbió. Caín permaneció de pie sobre el cuerpo de su hermano. El hombre que una vez lo cargó sobre sus hombros, el niño al que le enseñó a silbar. El aliento en esos pulmones que había conocido desde el primer llanto en la tienda de su madre. Ahora quieto, ahora silencioso, ahora nada. ¿Se arrodilló? ¿Extendió la mano para tocarlo solo para asegurarse? ¿Acaso alguna parte de él, incluso en ese momento, esperaba que Abel se levantara, que riera, que se sacudiera el polvo como cuando jugaban a las luchas de niños? El texto no lo dice. El texto solo nos ofrece el terrible silencio que sigue. Y entonces, Dios vuelve. Siempre viene. Vino caminando por el jardín al fresco del día buscando a Adán. Y ahora viene caminando por el campo buscando a Caín. Y al igual que con su padre, Dios no llega con truenos. Llega con una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, de pie en el suelo aún húmedo con la sangre que él mismo había derramado, mira a Dios a la cara y miente. No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? 6 palabras más. El mismo número de palabras que usó para atraer a Abel al campo, ahora usadas para negar lo que hizo allí. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? La primera mentira de un asesino. La primera defensa de todo ser humano que alguna vez ha dañado a alguien y ha intentado salir impune. Y Dios dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre hablaba. La tierra misma daba testimonio. No hay lugar donde puedas enterrar lo que has hecho, Caín. No hay campo lo suficientemente profundo, ni silencio lo suficientemente largo. La tierra lo sabe. La tierra recuerda. Caín fue maldecido desde la tierra. La tierra que una vez le había dado grano ya no le daría. Sería un fugitivo y un vagabundo sobre la tierra. Había matado a su hermano en un campo y ahora ningún campo volvería a alimentarlo. Y aquí, en el momento más bajo de su vida, Caín finalmente dice la verdad. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Adelante, amigo mío. He aquí, hoy me has echado de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré un fugitivo y un errante por la tierra. Y quien me encuentre me matará. Ahí está. Aquello que realmente temía. Me esconderé de tu vista. Había matado a su hermano porque se sentía invisible para Dios. Ahora temía no volver a ser visto jamás. Y Dios, en la más extraña misericordia de toda la Biblia, hace algo que casi nadie espera. Él marca a Caín. No una marca de vergüenza, sino una marca de protección. Una señal que dice: este hombre todavía me pertenece. Si lo tocas, tendrás que rendirme cuentas. El primer asesino de la historia de la humanidad se aleja de aquel campo marcado. No condenado a muerte, no abatido, sino marcado, llevado, retenido de alguna manera incluso en su exilio.
Salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, la tierra de los errantes, la tierra de la inquietud. Allí construyó una ciudad. Allí tuvo hijos. Vivió. Simplemente vivió sin su hermano y, de alguna manera terrible, sin la parte de sí mismo que había sido su guardián. Eres la respuesta a mi plegaria. Esa frase lo había atormentado toda su vida. Había nacido con esa esperanza, y su historia terminó de pie en un campo, con la sangre de su hermano en las manos. Cualquiera que fuera su respuesta, esta no era. Ahora, presten atención, porque la historia no termina en ese campo. Miles de años después, en otra tierra, otro primogénito estará en otro campo, un jardín esta vez. Allí también estará solo. La voz de Dios le hablará. No reaccionará con ira. No matará a su hermano. Se arrodillará en la hierba y sudará sangre. Y dirá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primogénito del primer Adán mató a su hermano en un campo. El único hijo del último Adán se dejó matar por sus hermanos en un jardín. Caín derramó la sangre de su hermano e intentó silenciarla. Jesús derramó su propia sangre y la dejó hablar. El libro de Hebreos dice, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Jesús clama por misericordia. El mismo terreno, diferente voz. Todo cambió. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?, Caín respondió, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y la respuesta que permaneció en el aire durante miles de años, sin ser pronunciada, finalmente recorre los polvorientos caminos de Galilea con sandalias. Sí. Sí, lo eres. Y te mostraré lo que significa ser uno. Seré el guardián de cada hermano y cada hermana que alguna vez se haya sentido invisible, desfavorecido, ignorado, olvidado. Iré a la cruz por aquellos que me dieron la espalda. Ahora, déjame hablarte a ti, que estás viendo esto. Tal vez llevas un bastón dentro. Tal vez has visto a alguien más recibir lo que anhelabas, el ascenso, la relación, el halago, la bendición, y has sentido ese calor ancestral subir por tu pecho, ese amargo susurro. ¿Por qué ellos y no yo? No tienes por qué avergonzarte de ese susurro. Todo corazón humano lo ha sentido. El fundamento en todos nosotros es el mismo. Pero escucha lo que Dios le dijo a Caín ante el campo. El pecado acecha a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Esa voz aún resuena. Hay algo acechando a la puerta de tu envidia, tu resentimiento, tu comparación. Quiere entrar. Pero no tienes que abrir la puerta. Puedes darte la vuelta. Puedes alzar la mirada a Dios y decirle, estoy enojado. Sufro. Me siento invisible. Y Él no te dará la espalda. No le dio la espalda a Caín. Se acercó. Le hizo preguntas. Le advirtió. Quiso salvarlo de lo que estaba a punto de suceder. También quiere salvarte de la versión de ti mismo que la amargura intenta crear. Y tal vez estés del otro lado de esta historia. Tal vez puedas. Tal vez alguien te haya herido, te haya traicionado, te haya arrebatado algo que jamás podrás recuperar. Escucha esto. La tierra no guarda silencio. El cielo escucha. Tu sangre, tus lágrimas, tus gritos sin respuesta, nada de eso cae en el vacío. El mismo Dios que escuchó el clamor de la sangre de Abel desde la tierra es el Dios que recoge cada lágrima en una botella. Nada se desperdicia. Nada se olvida. Y tal vez simplemente estés cansado. Cansado de sentirte como el segundo. Cansado de traer ofrendas que no parecen caer. Cansado de ver cómo el humo de la vida de otro se eleva más recto que el tuyo. Escucha esto. Dios no rechazó a Caín porque su ofrenda fuera gran. Él esperaba que Caín se presentara. Él espera que tú te presentes. No tu desempeño, no tus comparaciones, no tu resentimiento. Tú, con toda tu sencillez, honestidad y dolor. Él recibe esa ofrenda cada vez. El primer asesinato de la historia ocurrió porque un hermano no pudo soportar ser ignorado.
El amor más grande de la historia surgió porque un hermano eligió ser invisible, despreciado, rechazado y asesinado para que tú jamás volvieras a sentirte invisible. No eres Caín, condenado a vagar. No eres Abel, silenciado en un campo. Eres aquel por quien Jesús intercedió, derramó su sangre y a quien llamó por su nombre. Si esta historia te conmovió, deja un comentario con la palabra, visto. Leemos a todos. Suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estas historias ancestrales. Son más antiguas que nosotros y, de alguna manera, también son nosotros. Hasta la próxima, que el Dios que vino caminando por el campo buscando un rey venga a caminar por tu vida hoy, haciéndote las preguntas que solo el amor puede hacer. Y que encuentres el valor para responderle con toda tu alma.